Buenas tardes, bienvenidos sean a Día Político que se transmite todos los días a través de TSI. Bueno, los temas políticos siempre están calientes y vea usted lo que ha pasado en las últimas horas. En el Congreso Nacional de la República presencialmente se han aprobado diferentes iniciativas y proyectos de ley. Estamos hablando del Congreso Nacional que dirige en esta ocasión don Luis Redondo, el ingeniero Luis Redondo Guifarro. El Congreso que dirige, bueno, prácticamente nos tienen con dos congresos siempre, eso hay que decirlo, porque el Congreso del abogado Jorge Calix no ha tenido reunión, más que aquellas reuniones, supuestamente, que están dialogando para salir sobre esta crisis legislativa. Pero, ¿qué es lo que ha pasado en las últimas horas? Hoy, precisamente, hay sesión en el Congreso Nacional. Mire usted, la agenda legislativa de febrero de este mes se ha aprobado el decreto que restablece el orden constitucional. Esto ha pasado hace unos instantes y lo ha presentado la abogada Maribel Espinosa, diputada del Partido Salvador de Honduras. Aprobar decreto que restablece el orden constitucional. Vamos a ver si tenemos otro, sería el proyecto para eliminar el cobro del peaje. Si no me equivoco, este lo ha presentado el abogado Russell Tomé. El mismo Russell Tomé ha presentado también aquellas iniciativas de ley, aquellos proyectos de ley que van encaminados, escuchen muy bien, como lo ha catalogado el Consejo Nacional Anticorrupción y asimismo el COEP como ley de la impunidad. Es un decreto muy controversial, polémico, por supuesto, que ha generado bastante opiniones en diferentes sectores de nuestro país. También está a declarar inexistente cualquier sentencia que avale la reelección presidencial. Estos son los temas que se están evaluando, que se están discutiendo al interior de la Cámara Legislativa. Repito, a través del Congreso que se está dirigiendo por parte del ingeniero Luis Guifarro. Ayer también se aprobó, se nombró lo que es al procurador y el subprocurador del Estado. También un tema que es bastante delicado, porque vea usted, la actual procuradora tendría que entregar el próximo 29 de junio, sin embargo, a través de este Congreso se ha aprobado esto, lo que es el nombramiento de procurador y subprocurador. En este caso se ha elegido a José Manuel Díaz Galeas como procurador y a Emilio Andrade Rodas como subprocurador en función que van a desempeñar por 4 años. El Partido Nacional de Honduras se ha opuesto a esto, ha mandado también un comunicado donde a través de el portavoz, en este caso Tomás Zambrano, ha dicho que pues lo que era ayer era malo, hoy es bueno. Son diferentes opiniones que ha generado estos temas y que sin duda alguna sigue en la palestra pública de nuestro país. Pero ¿cuál es la solución para salir de esta crisis en el Congreso Nacional de la República? Esta tarde nos acompaña Kenneth Madrid de la ACJ, miembro de la sociedad civil. Buenas tardes, un gusto saludarle a través de Día Político de TSI. Abogado, un gusto tenerlo aquí. Muy buenas tardes, Tony. Es un gusto también para mí poder acompañar aquí en Día Político y poder hablar sobre estos temas tan importantes que están sucediendo en el país y aconteciendo sobre todo en el Parlamento hondureño. Ok, el tema principal es cómo salir de esta crisis legislativa que se ha generado. Sin embargo, usted está bien informado acerca de esto que se ha aprobado en el Congreso Nacional de la República. Ayer se aprobó la ley de impunidad. Esto lo ha catalogado el Consejo Nacional Anticorrupción y el COEP. Y esto que también se ha aprobado en las últimas horas, el nombramiento del procurador y subprocurador de Honduras. Abogado, ¿qué opinión merece sobre esto? Sí, en efecto, mire, Tony, es importante poner en contexto a la sociedad hondureña sobre estos temas tan importantes. Mire, algo fundamental es que en Honduras tenemos 2 parlamentos en este momento, 2 juntas directivas electas, y hay un problema evidentemente que tiene que resolverse de índole político, porque nos habríamos la pregunta ante todos los hondureños, ¿cuáles son entonces los
decretos válidos y son los que se emiten por parte de la Junta Directiva de el abogado Calix o por parte de la Junta Directiva de Luis Redondo. Entonces es importante tener esa perspectiva como hondureños para que comprendamos que hay un problema que nace de índole político y después llega obviamente a las manos de los legisladores que tienen que solucionarlo. Solucionarlo porque tiene ciertos vicios de legalidad que una vez que se solucione ese problema político tienen obviamente que solventarlo. De manera particular, como usted hacía la pregunta, mire, si vamos en sí al anteproyecto y que partiéramos de una esfera donde efectivamente el Parlamento estuviera debidamente reunido, tiene todas las condiciones, es un decreto que muchos analistas también ya le han llamado como un nuevo pacto de impunidad. ¿Por qué se establece eso, Tony? Y aquí la pregunta para efecto de que toda su enorme teleaudiencia pueda comprenderlo. Mire, la Constitución prevé que pueda haber amnistía para personas que hayan cometido delitos políticos. La amnistía es un olvido. La amnistía viene de la palabra amnesia, es obviamente un borrón y cuenta nueva, pero para los que cometen delitos políticos y comunes conexos. Acá, en el texto, estamos viendo que obviamente ahí no estamos hablando de delitos políticos, se habla obviamente de todo lo que sucedió en el periodo presidencial desde el 27 de enero de 2006 en adelante hasta el 28 de junio del año 2009. Por lo tanto, eso no podría considerarse bajo ningún contexto que efectivamente estemos hablando de delitos políticos, porque se mencionan muchos tipos penales relacionados con delitos contra la administración pública, delitos que van enfocados a diversos tipos de acciones que nada tienen que ver con acciones eminentemente políticas o delitos que son comunes, que son derivados de esos delitos políticos. Por lo tanto, es de enorme preocupación para la sociedad hondureña que nos pongamos a pensar que efectivamente la amnistía no está hecha para esos fines. La amnistía es obviamente cuando ha habido una inflexión de índole político que ha puesto en duda algún tipo de acciones relacionadas con la seguridad interior o exterior del Estado, producto de esa crisis política, y que efectivamente sea necesario borrar ese hecho para crear en la sociedad hondureña un nuevo proceso de conciliación nacional, pero eso no lo estamos viendo en este momento. No fue efectivamente lo que sucedió producto también del Acuerdo de la Verdad y la Reconciliación Nacional. No es esto lo que se está produciendo. Por lo tanto, en ese anteproyecto o proyecto ya y aprobado, obviamente hay un sinnúmero de cosas que están ahí inmersas, y lo más viable es que cuando esta crisis que existe en el Parlamento hondureño se solucione, obviamente se puedan comenzar a discutir estos aspectos de una forma ordenada, de una forma totalmente teniendo como línea principal de que no puede mezclarse en un proyecto de estos la creación de la CICIG, en otro proyecto, en el mismo proyecto también derivarse diversos tipos de acciones, y a lo cual se le ordena a los jueces también ciertas acciones, y eso puede vulnerar en gran medida la independencia judicial relacionada con casos concretos. Por eso es que ¿Abogado? esta es una delgada madeja que es bueno verla con lupa. Pero, ¿qué va a pasar con estas dos juntas directivas? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Porque parece que no dialogaran, parece que no se despojan de sus intereses personales o políticos por el bien del país y por el bien de aquellos más de 13 millones de hondureños que votaron por todos los 128 diputados, los de cargo de elección popular. ¿Qué es lo que va a pasar con estas dos juntas directivas? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va? ¿Cuál es la ruta de nuestro país? Sí, mire, Tony, en efecto. Mire, es importante que tener bajo contexto lo que está sucediendo en el país y sobre todo para su enorme teleaudiencia. Mire, Tony, en esto yo le recomendaría prudencia a la clase política hondureña, que efectivamente tuvieran esa ecuanimidad que se debe mostrar durante este proceso de crisis que enfrenta el Parlamento hondureño, y es que pedirle a la señora presidenta de la República que no vaya a sancionar ningún tipo de decreto emitido por ninguna de las dos juntas directivas. Lo más razonable en este momento es esperar, dialogar
solventar la crisis que existe en el Parlamento para, lógicamente, con posterioridad proceder en base a ley, a legitimar cada uno de los actos, a legalizarlos y obviamente a darle al pueblo hondureño esa tranquilidad que desea. No cabe duda, Tony, que todo mundo desea en el pueblo hondureño que haya una misión contra la impunidad que ayude al Ministerio Público a ejercer la acción penal pública y que ayude al Poder Judicial, que ayude a los demás órganos de persecución penal a realizar su trabajo de manera efectiva. No tenemos duda de eso, pero que se haga todo conforme la legalidad que debe de surgir de cada uno de los actos que se desarrollan. Por otro lado, también, Tony, es recomendable solicitarle al Parlamento hondureño que resuelvan sus diferencias, primero políticamente al interno del LIBRE y luego que lo resuelvan involucrando a las diversas bancadas de los partidos que integran el Parlamento, porque mire, el Congreso Nacional, con las promesas de campaña que se han realizado, forzosamente necesitarán de todas las bancadas en el Congreso Nacional. Ahora porque bien, en muchos casos, Tony, y con eso concluyo, muchas de las promesas ocupan 2/3 partes del Congreso y otras 3/4 partes, 86 y 96. Y eso no se puede hacer ignorando al Partido Nacional y al Partido Liberal. Por eso es bueno ese diálogo, Tony, que concilien y que en una conciliación nadie puede salir intacto. Tienen que ceder por el bien de Honduras, porque eso es lo que importa. ahora bien, ¿es ilegal lo que se ha aprobado en el Congreso en los últimos días? Estamos hablando del Congreso que dirige Luis Redondo, porque el Congreso que está dirigiendo, porque hay que decir esto, hay dos juntas directivas, el Congreso que dirige el abogado Calix no ha tenido sesión, no se ha reunido, más que aquellas reuniones donde supuestamente están dialogando. ¿Es ilegal lo que se está haciendo entonces en el hemiciclo legislativo? Mire, lo que pasa, Tony, es que ambas juntas directivas tienen vicios de nulidad. Ambos decretos que aprueben cada una de sus juntas directivas con el pleno que lo integren tienen vicios de nulidad al momento de conformarse los mismos, al momento de estructurarse sus juntas y por lo tanto, por eso hemos insistido, es un problema de índole político, no puede ni judicializarse un problema político ni resolverse por otras vías. Debe resolverse mediante el diálogo, acercando cada una de las posiciones de ambas juntas directivas, solucionando, porque la Constitución manda que únicamente existe un poder legislativo unido con sus diputados propietarios, con sus diputados suplentes y por lo tanto no puede existir esa dualidad de actuaciones. Eso pone en riesgo la estabilidad del Parlamento hondureño y también crea una inseguridad jurídica en el ciudadano, porque entonces el ciudadano dice, ¿a quién tengo que obedecer cada uno de los decretos del Congreso? ¿A este pleno que se reúne con esta junta directiva o al otro? Por lo tanto, lo más importante que los diputados deben de conocer en este momento es que deben darle seguridad y certeza al pueblo hondureño. Deben de dejar las posiciones que tienen particulares y partidarias a un lado y pensar en Honduras y pensar que este pueblo votó la conformación del Congreso de esa forma para darle paz y tranquilidad al pueblo hondureño. Porque mire, en este momento no se trata de realizar ningún acto de una u otra forma que permita de forma efectiva ver quién puede más, hacer una correlación de fuerzas a ver quién es el que puede más. No, Honduras lo que necesita es paz, tranquilidad, conciliación, a plática, poder hablar. Eso es lo que Honduras quiere y quiere que el Congreso en los próximos horas o días puedan darle una solución eficaz a ese problema para que procedan efectivamente a desarrollar la agenda legislativa que se prometió en campaña y que toda la sociedad hondureña quiere para el beneficio de Honduras. Nos vamos a una pausa comercial, no nos cambien, venimos aquí en Día Político. Seguimos dialogando esta tarde, Día Político, con el abogado Kenneth Madrid. ¿Cómo cataloga usted, o mejor dicho, la ACJ, sobre todo esto que se ha aprobado? Estamos hablando de la ley para presos políticos que se ha catalogado como un pacto de impunidad. Hoy se aprobó también, o se está discutiendo en el Congreso, la ley para eliminar los peajes y también el nombramiento de los procuradores de Honduras, de la República. ¿Cómo se pronuncia la ACJ, abogado? Bien, Tony, mire, estos temas son obviamente temas muy delicados, son temas obviamente que se deben de analizar desde una perspectiva legal y también viéndolo desde un punto de vista de legitimidad. Mire, Tony, es muy delicado este tema. Yo estaba viendo un decreto
donde está el nombramiento de la Procuradora de la República, Lidia Estela Cardona, y cual manifiesta que su periodo vence hasta el mes de junio del año 2022. Es un tema complicado, hay que analizarlo de manera en perspectiva porque los periodos, ya está el nombramiento para el periodo para el cual fue electa por parte del Congreso Nacional, y es complicado. Veíamos por ahí también el tema de los requisitos que se establecen para el Procurador General de la República. Al parecer no me consta, pero hablaban de manera en perspectiva que no tenía el título de notario, y eso lo exige la Constitución de la República. Entonces, eso es un llamado, Tony, para la clase política, en que en efecto ellos tienen el derecho, obviamente, de que el partido que está dirigiendo el Ejecutivo y el Congreso Nacional en particular pueda hacer estos nombramientos de manera efectiva, pero en las fechas que corresponden y respetando la Constitución y los procesos de selección. Mire, durante muchos años acá siempre se ha criticado el nombramiento de dedo. Es importante que el Congreso Nacional comience a hacer las formas diferentes y que nosotros esperamos que al solventarse la crisis pueda efectivamente procederse a elegir al procurador o procuradora general de la República y su subprocuradora o subprocurador, pero de la forma adecuada, cuando la crisis se haya solucionado, cuando ya el Congreso esté de forma efectiva en una sola junta directiva y con su pleno completo, pero con un proceso de selección para poder escogerlo. Una persona que tenga las más altas capacidades. Recuerde dos cosas: el Procurador General de la República debe ser una persona con mucha experiencia en tribunales, debe de ser notario, con una amplia experiencia sobre todo en el área civil, porque tiene que defender al Estado de las demandas que incoan contra él. Si hay un mal procurador, se van a perder millones de lempiras por no tener esas capacidades. Yo desconozco a la persona que nombraron el día de ayer, de su procurador también. Únicamente decimos estas cosas porque todo debe darse en el marco de la legalidad, todo debe darse en el marco del respeto y sobre todo porque el pueblo quiere ver un parlamento unido. Y la otra pregunta Abogado, que usted me decía, Tony. Y hablando de demandas económicas, de dinero, la demanda que viene también, si se deroga la sede o se eliminan las sedes, y asimismo la ley que está eliminando también los peajes. Acordémonos que son contratos del Estado con empresas donde no se termina una cláusula y por ende hay una demanda económica millonaria en el Estado. Esto también es muy importante que el pueblo hondureño lo sepa. En efecto, Tony, mire, el hecho de que necesita un cuerpo jurídico adecuado, tanto el Congreso Nacional como la señora Presidenta de la República, que en efecto pueda ver las cosas en perspectiva. Si no ha sido correcto el poder llevar a cabo las concesiones, pero recordemos que ya fue aprobado por el Congreso anterior, tiene una vigencia, tienen una forma de poder realizarse. Hay que buscar la manera jurídica para, pues, si está bien, si no se quiere el peaje, bueno, está bien, pero hay las formas de salir de esos contratos de forma correcta. Mire, los contratos cuando se firman y se aprueban, también se terminan también respetando el principio de legalidad. No puede hacerse arbitrariamente, ya cada contrato tiene sus cláusulas bajo las cuales se puede rescindir o resolver el mismo de una forma unilateral o de una forma en la cual intervengan ambas partes. Por eso esto es muy delicado. Pueden venir demandas contra el Estado de Honduras si esto se hace unilateralmente, al igual que como usted lo manifestaba, no solo el tema del cobro del peaje, sino obviamente en las diversas concesiones que habla el Estado de Honduras. Mire, el tema de las sedes es un tema particular. Ahí únicamente lo que se ha dado es un régimen para poder trabajar bajo ciertas perspectivas. Si el tema es derogar las sedes, está bien, hay que proceder a derogarlas, pero para derogar las sedes necesitan mayoría calificada. No la tiene ninguna de ambas directivas en el Congreso Nacional. Eso debe ser analizado muy claramente. Si se debe derogar, tiene que crearse también un marco de referencia para estas empresas que comenzaron a operar bajo el esquema de las sedes. Entonces hay que crearles un sistema jurídico que les permita generar algo muy similar a la zona libre, en cual opera el sistema maquilador, o la zona libre turística Solitur que opera Roatán. Hay que crear un marco jurídico para que esa inversión no se vaya, se quede, y además obviamente el Estado no sea responsable por ya haber tenido una normativa y haberlo regulado dentro de ese tema. Y por otra parte, Tony, mire, muy importante lo que usted manifestaba con estos decretos. Mire, yo quisiera decirle lo siguiente: todos estos decretos obviamente que se han
emitido en el Congreso Nacional bajo una directiva u otra. No puedo decir que solo una, si hubiesen más decretos de ambas juntas directivas y al final fueran sancionados en alguna medida por el Poder Ejecutivo o no lo fueran sancionados, mire, siempre hay un control de legalidad y sería la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que tendría que mirar si estos decretos obviamente van acordes con la Constitución, si llevó el procedimiento legislativo adecuado, si violenta o no la Constitución. En efecto, entonces mire, al final, por eso yo llamo la atención de nuestros políticos en el Congreso Nacional, porque van a involucrar de nuevo al Poder Judicial en la revisión de decretos que si violan la Constitución, eso lo deberían de resolver ellos primero en la parte política, hablarlo y verlo de manera taxativa para evitar que este conflicto se vaya a degenerar y vaya a parar a otro poder del Estado. Vámonos a una pausa comercial, seguimos dialogando con el abogado Madrid. Y la pregunta de toda la ciudadanía hondureña, ¿qué se debe hacer, abogado, para solucionar o salir de esta crisis a lo interior del Congreso Nacional de la República? Bueno, Tony, esa es la pregunta que todo el pueblo hondureño se hace, ¿verdad? Pero creemos que lo conveniente en este momento es que la clase política debe de sentarse a seguir dialogando, como en efecto se han producido ya las reuniones correspondientes. Y primero el Partido Libertad y Refundación a lo interno debe solventar estos problemas y estas crisis. Sea que estas crisis, en efecto, son sobrevenidas o provocadas, porque no podemos descartarlo, deben de solventarlas. El pueblo hondureño quiere paz, quiere tranquilidad y esperamos nosotros que ambos grupos tienen una legitimidad de origen porque fueron electos por el pueblo hondureño, ambos grupos, pero ahora queremos que se legitimen con posterioridad, con esas actuaciones adecuadas y eso solo se puede lograr mediante un proceso de conciliación adecuado y un proceso de conciliación donde ambas partes cedan, Tony, ambas partes deben de ceder y deben de dejar parte de sus prerrogativas. Pero si quieren salir de esta conciliación o de esta negociación intactos, va a ser imposible. Aquí lo que más importa son Honduras y creo que los varios escenarios ya están puestos sobre la mesa. Están ahí listos para que cada uno de ellos decida qué es lo mejor para Honduras, que depongan aspiraciones personales y partidarias y piensen primero en Honduras y decirles que antes de que lleguen a esa solución tengan prudencia en cada una de las actuaciones. Vale la pena suspender sesiones de ambos grupos momentáneamente, mientras solventan los problemas. Apenas el gobierno comienza, habrán cuestiones que son urgentes, que habrá tiempo para solucionarlas y para pensarlo bien. Honduras quiere que trabaje bien el legislativo, bien el ejecutivo, pero la mejor manera de hacerlo es solventando los problemas políticos para que tenga una legalidad y una legitimidad conforme el pueblo les dio el voto en las urnas. Muchísimas gracias, abogado Kenneth Madrid, un abrazo a la distancia, gracias por su participación aquí en Día Político. El placer es mío, muchas gracias. Saludos. Hasta aquí Día Político, feliz noche, nos vemos hasta mañana.